Esta noche vamos a hablar del famoso caso de las Malvinas, pues no se debe olvidar por lo que representa como un hecho ciertamente único y aislado en las Fuerzas Armadas, pero muy grave para su prestigio mientras no se termine de esclarecer, mientras no hayan adecuadas disculpas y pedidos de perdón por parte de la institución como tal, a las familias y a la sociedad, y el compromiso de que un hecho así no se vuelva a repetir, o procurar que no se vuelva a repetir. Tampoco por lo mucho que le debemos y agradecemos a las Fuerzas Armadas por las circunstancias de ahora y la seguridad de siempre, esto se debe acallar o se debe soslayar. Al revés, porque es un hecho aislado, vuelvo a repetir, hay que darle la importancia que tiene como tal, pero tampoco someterlo a la indiferencia, porque ya le está haciendo daño a la FAE, ya le está haciendo daño a las Fuerzas Armadas, ya le está haciendo daño al gobierno. Aquí se pide justicia, no venganza. Y por parte de la FAE, por lo menos, una serie de revisión de sus protocolos, procedimientos y líneas disciplinarias que eviten o filtren una cosa así y suscitada esa cuestión, un procesamiento mucho mejor, oportuno y transparente del que le dieron. Está claro, esa es mi intención al hacer el programa. Y si no la tienen clara, no la tendrán nunca. Porque si hay siempre quienes se prestan a tergiversar este tipo de análisis. Ahora, antes de comenzar la entrevista con el abogado Jesús López, defensor de uno de los 7 implicados, nuestro título dice 8, el octavo tiene otra defensa. Quiero que pongamos atención en 2 hechos de violencia gravísimos en el mundo. Primero, en donde 2 francotiradores de origen musulmán en Australia, Sydney, dispararon a mansalva contra una celebración judía del Hanukkah en una playa. Vean ustedes, por pocos segundos, a uno de ellos como si estuviera cazando palomas, disparando a todo objetivo que se le presentaba. Oh my God. Esta es una de las consecuencias de la ola de antisemitismo que dispersan por el mundo buena parte de los países islámicos, de la cultura islámica, Irán, Irak, yo no diría que los palestinos, sino los terroristas que controlan Palestina, Hamas, Hezbollah, etc. Esta ola antisemita desató la Segunda Guerra Mundial, no lo olviden. Y en el Ecuador, este espíritu de agresividad y violencia ha aprendido incluso en las mujeres que anoche protagonizaron en San Borondón una riña callejera muy comentada. No se meta nadie, no se meta nadie. No, ella es mala. No se metan. Maldita, maldita. Es la primera vez que ocurre algo así, no será la última, y no me quiero referir al incidente particularmente, sino a la actitud pasiva de quienes graban y de quienes acompañan. No se meta nadie, no se meta nadie. ¿Qué? ¿Estamos para documentar delitos, peleas, asaltos, crímenes y no intervenir activamente, salvo que se vea a una persona armada o en condiciones superiores,
Eso no corresponde. Eso es una muestra de frivolidad, indiferencia, de que me importismo muy grave. Y curiosamente, en el incidente de Sydney que empecé reseñando, se ve a un hombre en una actitud heroica que desarmado está oculto tras un carro, ve que está disparando uno de los asesinos con el rifle, de espaldas a él, como no lo podía ver, se le lanza encima, lo agarra al cuello, lo somete, lo zarandea y le quita el rifle. Y una vez el otro, desarmado, se retira y se va. Esta persona que le arrebata el rifle, como no era policía ni autoridad, sino un civil, simplemente lo apunta. El asesino no se le lanza encima, tampoco le dispara a él. Creo que está consciente de las consecuencias y no necesitaba defenderse. O sea, en Australia, donde hubo el peor incidente, hoy hubo la mejor reacción hoy día. Es hora de que bajemos el nivel de violencia que nos está consumiendo a todos. Como producto de eso también se da el tema que vamos a analizar hoy. En ese ambiente de tensión, de prejuicio, de que todo el que está en la calle parece delincuente, es delincuente, peor si es negro, negro que corre es ladrón, blanco que corre es atleta, decía Richard Barker cuando éramos compañeros en Ecuavisa. Las Fuerzas Armadas, sujetas a presiones y tensiones enormes, son mucho más propensas a barbaridades como las que reseñó Bessie Granja recién en Ecuavisa. Este lunes el barrio Las Malvinas en el sur de Guayaquil se vistió de memoria y de dolor. Un año después de que Josué, Ismael, Nehemías y Steven salieran a jugar fútbol y no regresaran, decenas de personas caminaron sus calles pidiendo justicia. El acto fue organizado por la Mesa de Solidaridad, integrada por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y el Movimiento Afronacional Ecuatoriano. Porque es un proceso. Ahí no estamos hablando de un solo acto que se queda en una plaquita que se coloca y luego se olvida. Acá tiene que haber confesiones públicas de perdón. Lo que vemos aquí reflejado es en personas, en una concentración, la conciencia nacional, la conciencia de esta sociedad ecuatoriana que se revela ante hechos de esta naturaleza. Féretros simbólicos de cartón y las fotos de 4 niños afrodescendientes guiaron una marcha que no quería olvidar. La caminata hizo una pausa frente a la casa de cada menor. Allí, entre lágrimas, recordaron que a Josué e Ismael les encantaba el fútbol, que Steven coleccionaba figuras de Spider-Man y que el mayor sueño de Nehemías era comprarle una casa a su mamá Johanna. Estas familias y una comunidad entera siguen esperando no solo justicia, esperan que el recuerdo de sus risas en este barrio sea más fuerte que el silencio. A su manera. Llega gracias al auspicio de... Porque para ellos, los regalos que llegan al corazón se sienten. Pika, siente la Navidad con la alegría de jugar. Compra ahora con tu Club Pika y paga desde marzo. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Esta Navidad regala la historia real de emprendimiento escrita por Carlos Cueva González, disponible por $10.35 en Pharmacies. Los fondos irán a la construcción del primer hospital oncopediátrico de Solca. Para construir una feliz Navidad. Ahí está Pharmacies. Cumplir tu deseo es nuestro compromiso. Con Ambienza y el crédito Miti Miti del Gobierno Nacional, con una tasa de interés desde el 4.87%, tu hogar comienza hoy. Conoce más en ambienza.com.
penal de Coavisa está identificado equivocadamente Uriel Castillo. El que hablaba y le pusieron ese nombre es Billy Navarrete, Uriel el señor que vino después. Aclarado eso, nuestro invitado de hoy, justamente en Coavisa en contacto directo, hizo estas precisiones respecto a la acusación de desaparición forzada que enfrentan sus 7 defendidos. Hay que tomar en cuenta que el delito de desaparición forzada también requiere entre los requisitos que quienes privaron de libertad se nieguen a reconocer la privación. Los señores militares en ningún momento se negaron a reconocer esa privación de libertad. Y otro de los requisitos importante es que ellos se hayan negado a informar sobre estos hechos. Cuando se les requirió información, inclusive cuando dieron sus testimonios en la audiencia de juzgamiento y sus versiones iniciales en la Fiscalía General del Estado, ellos jamás ocultaron dónde dejaron a los menores. Es más, tienen ustedes que recordar también que existe un hecho importantísimo que tiene que ver con una llamada telefónica que mantuvo uno de los adolescentes con un señor padre de familia en donde les indicó el lugar en donde se encontraban. Y es más, esta persona que les prestó el teléfono les dijo que tiene de 45 minutos a 1 hora para que los señores padres de familia se trasladen a buscar a los menores. Es decir, nunca hubo ese ocultamiento de información por parte de los señores militares. Vamos a desarrollar ese y otros argumentos de la defensa de 7 militares con su abogado, doctor Jesús López, en los próximos 60 minutos. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío. Y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Tema poco grato ante la cercanía de Navidad, pero necesario para que esas familias sufran un poco menos, sintiendo que la verdad se acerca y la justicia no se aleja, y otras no sean expuestas nunca más a esto. Bienvenido, abogado Jesús López, gracias por aceptar la invitación. Nuestro invitado tiene 40 años, nació el 27 de abril del 85 en Quito, doctorado en Derecho, magíster en Sistemas de Derechos Humanos, magíster en Derecho Penal Procesal, magíster en Derecho Procesal Constitucional, especialista superior en Derecho Penal, es miembro del consultorio jurídico denominado Defensa Penal Group. Hay una cosa con la que quisiera comenzar que me intriga. ¿Por qué y cómo usted aceptó la defensa de 7 de los 17 acusados? Buenas noches, señor Vera, y muchas gracias por la invitación. Mire, señor Vera, recapitulando el asunto, yo cuando tomé la defensa de este caso no defendía a 7. Conjuntamente con mi estudio jurídico defendíamos a los 16 militares, es decir, en su totalidad a todos los implicados. Posteriormente fueron tomando defensas particulares o deslindadas a mi estudio jurídico cada uno de ellos, y actualmente el estudio jurídico defiende a 7 militares. ¿Por qué los defendemos? Cuando nos contactaron en un primer momento, ellos estaban siendo investigados por un delito presunto de secuestro con resultado muerte. Posteriormente es que la Fiscalía General del Estado da otro giro en cuanto a la investigación penal y decide imputar, inclusive formular cargos por el presunto delito de desaparición forzada. ¿Por qué tomamos la defensa desde un inicio? Simple, porque nosotros creemos y creíamos en ese entonces en la inocencia de los señores militares, y es más, siempre albergamos la esperanza de que los menores iban a aparecer sanos y salvos en sus hogares. Es más,
Durante la audiencia de juzgamiento se exhibieron chats donde los propios militares en ese grupo decían tranquilos, ya han de aparecer esos pelados, ya han de aparecer. Entonces, señor Vera, nosotros teníamos la firme convicción de que iban a aparecer los niños, digo niños, porque así dijo la experta que hay que denominarlos porque son menores de edad, niños, y definitivamente nosotros creíamos y creemos en la inocencia de quienes nosotros patrocinamos. ¿Cómo puede creer usted esa barbaridad? Usted lo que tiene que conseguir para ellos es la pena más justa o menos dura posible en función de una convicción que usted sí tiene, que ellos no los mataron, pero inocentes después de los hechos que se han descubierto. ¿De dónde saca eso? Ok, mire, usted dice, ¿cómo debo creer en esa barbaridad? No es una barbaridad, señor Vera. Ellos están siendo imputados. Permítame usted, no, aquí no está en la audiencia, aquí no está en frente a un juez, está frente a un entrevistador. Un ratito. Pero déjeme decir algo. Un ratito. Ok, aquí dice lo que quiera a medida que yo le pregunte. No a medida que usted exponga. Esto no es una conferencia de prensa, ¿ok? Pero me está preguntando cómo creo una barbaridad. Sí, pues. Si los llevaron y los dejaron botados, indefensos y desnudos en un sitio. Déjeme decir por qué no es una barbaridad, señor Vera. Eso no es una barbaridad. No es una barbaridad, ¿Qué es eso? señor Vera. La barbaridad es estarlos enjuiciando por desaparición forzada. Esa es una barbaridad. Yo he preguntado, ¿qué es eso? Llevarlos, detenerlos. Es un mal procedimiento. Mal procedimiento que se les investigue por lo que amerita. ¿Ese mal procedimiento qué delito constituye? Que lo diga la Fiscalía General del Estado, pero de ningún modo desaparición forzada, señor ¿Sabe Vera. cómo está definido desaparición forzada? Usted lo tiene más claro que yo. Deje a mí leerlo. La o el agente del Estado o quien actúe con su consentimiento, los grupos armados organizados, que por cualquier medio someta a privación de libertad, les quitaron su libertad, a una persona, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad, no informaron enseguida, no los llevaron a un retén policial, la negativa a reconocer dicha privación de libertad por lo menos 48 horas, no informaron sobre esta vaina, o de informar sobre el paradero o destino de una persona, si se lo dijeron a su superior allí, ya va usted, con lo cual se impide el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales o legales. Ellos debían haberlos llevado en flagrancia a el juzgado de esa cuestión. Será sancionada con pena privativa de libertad de 22 a 26 años. Lo descrito se enmarca en esta conducta. Señor Vera, realmente para que exista tipicidad, la conducta que ejecuta una persona tiene que acoplarse de manera perfecta al tipo penal, que es lo que usted acabó de leer. Ahí dice, seguida de la negativa de reconocer la privación de libertad. ¿Dónde estuvo esa negativa? Vaya una por una. Someta a privación de libertad. Se cumple. Los sometieron Se a cumple, privación. señor Vera. Menos mal no la niega. Pues. ¿Ok? A una, seguida de la falta de información. ¿A quién informaron? Ya, vamos de aquí. Tenemos nosotros un convoy conformado de 16 militares. Uno de ellos es quien tiene la obligación de pasar parte o informar a sus superiores. Uno, señor Vera. ¿Y qué pasa, no los 16. ¿Y qué pasa si ese uno, que no es defendido suyo, verdad? No lo defiendo. Menos mal. ¿Qué pasa si ese uno no informa y el resto, sabiéndolo, que los implica y compromete, tampoco lo hace? ¿Y cómo lo saben si la información es inmediata mediante un chat del cual el resto no es parte de ese chat? ¿Cómo lo saben, señor Vera? ¿No se lo preguntaron ellos a su superior? Oiga, mi teniente o mi coronel, ¿informó usted de esta cuestión? Y seguramente dirán, eso es cuestión mía, tú no tienes por qué averiguarme a mí me compromete. No, yo estuve allí, aunque no dirigí el operativo. ¿No sabe si le preguntaron? Desconocemos de esa parte. ¿Usted, que es su abogado, no le ha preguntado eso a su cliente? Desconocemos de esa parte, no consta en el proceso, señor Vera, por lo menos. O la negativa a reconocer dicha privación de libertad existió por lo menos durante 48 horas. Es que ese es el punto neurálgico. Negativa a reconocer. Cuando yo me niego a reconocer algo, cuando usted me pregunta y yo simplemente le saco el cuerpo. Aquí no hubo negativa porque apenas le preguntaron, ellos pasaron sus informes, señor Vera. No hubo negativa a reconocer. Por lo menos no, de los 15 restantes. A ver, esta es una novedad. Apenas les preguntó quién. Les preguntó las autoridades a nivel interno de la FAE. ¿Cómo sabe usted? A ver, vamos al tema. No, espera un ratito. Sí. Aquí quien conduce el interrogatorio soy yo. De acuerdo. El dueño de las respuestas es usted. De acuerdo. Ya, ok. Dele suave, embrague. ¿Cómo sabe usted que a ellos les preguntaron y tan pronto preguntaron, informaron? ¿Porque eso le han dicho sus clientes? No, porque eso es lo que se ha demostrado en el juicio, señor ¿Hay Vera. constancia de eso? Hay constancia. ¿Cuál tipo de constancia? Ok.
Vamos a hacer un recuento bastante rápido. Ahora sí. El 8 de diciembre se da la aprehensión, ¿sí? El 9 de diciembre presentan las denuncias a los padres de las víctimas. Empieza la investigación la FAE y el 10 de diciembre aparece un video que entrega pública, ¿cómo se llama? Empresa pública. Sí, EP. Es cuando lo suben a la camioneta y los golpean. Sí. Entregan eso a los altos mandos de la FAE, identifican que son su grupo y le dicen, a ver, ¿qué pasó aquí? Pásenme un informe el 10. Es decir, que los altos mandos de la FAE no supieron de esto 48 horas. Hasta el 9, un día después. Peor, 24, gravísimo. Sí, pero ¿quién tenía la obligación? Un ratito, los altos mandos de la FAE se hacen que no sabían. No. Y les reportó el jefe del convoy. O sea, el jefe del convoy no reportó de inmediato, apenas llegó, dijo, mi coronel, acaba de suceder esto. No reportó. Capturamos a estos chicos, los llegamos, los botamos, les dimos su escarmiento, entre comillas, y le venimos a decir a usted. No reportó, señor Vera. Qué hijo de madre. Pero el comandante. ¿Y el resto? ¿Cómo sabe usted que no reportó? ¿Cómo se ha establecido en el proceso que no reportó? Porque ya lo dijo el superior en el chat grupal que le indiqué, donde de inmediato pasan parte, el 8 indicó el comandante de la patrulla. Operación terminada. La operación era escoltar un camión de la aduana. ¿Qué grado tenía el comandante de la patrulla? Subteniente. Subteniente, ya. El momento que les preguntan a los 7 o a sus defendidos. A todos, a los 16. Ellos sí reportan. Pasan por escrito los informes. ¿Los informes están en el proceso? Sí, señor. ¿Tienen copia? Sí, señor. ¿No los desaparecieron? Imposible, ya. no. ¿Y qué dicen esos reportes? Tal cual los hechos principales, que se ocurrió la aprehensión alrededor de las 8:30 de la noche en el Mall del Sur, en el sector del Mall del Sur, que los trasladaron hasta la parroquia Taura. ¿Que decían que eran delincuentes o creían que eran delincuentes? ¿Dice? Sí consta, señor Vera. Consta ¿ya? Que por alerta de presuntos robos. ¿Que consta, los patearon o los golpearon? ¿Dice? Eso no consta. Eso no consta. Eso no consta de que hubo agresiones. Ya. Pero los hechos principales, ya. La aprehensión, el traslado y la liberación en el sector del árbol caído, todo eso consta ya en el informe del 10. ¿Y sabe por qué es importante? Porque no se olvide que en este proceso hay presuntos 5 cooperadores eficaces, que son los que ahora ha salido, que dicen la verdad, que hablan de las agresiones, de los golpes, de disparos. ¿Son esos 5 parte de sus 7 defendidos? No, señor Vera. Esos son de los otros que quieren aportar sus elementos de juicio para liberarse de una pena muy dura. Exacto. Pero ¿sabe por qué era importante lo que le estaba refiriendo? Porque para justificar el por qué no hablaron desde un inicio de las supuestas agresiones, dicen que la culpa fue de quien está al frente suyo, el abogado Jesús López, porque como ejercía Jesús López la defensa de los 16 en conjunto, el abogado les dijo que callen y por eso cambiaron los hechos. Ahora, si ellos pasaron sus informes de esa parte 10, no me he enterado. Le estoy diciendo entonces. No le puedo creer. Para eso estamos. ¿A usted lo culpan de este asunto? Sí, señor. O sea, usted los habría instruido para decir, no digan nada, aquí vamos a ver cómo salen todos libres. Pero ¿por qué es importante, señor Vera? Porque ellos pasaron sus informes escritos el 10, lo ratifican el 11, conmigo toman contacto el 15 y finalmente yo asumo la defensa el 17. Entonces, ¿cómo iba yo? Era imposible que usted los haya inducido. Y eso lo dijo después uno de los cooperadores, después de dar su testimonio y todos involucrarme a mí finalmente. ¿Esos cooperadores eficaces son parte de los 17? Sí, señor. Ya, ok. Fíjense que por lo menos yo, y eso antes de hacer una entrevista, no me había encontrado con estos aspectos, no sabía este asunto tan particular. Antes de proseguir, permítanme recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Estamos también en Extreme, que es canal 15 de Vito TV o 709, si prefieren alta definición. En DirecTV, que es el canal 194. En esas 2 cableras, cerca de 30,000 hogares se conectan todos los domingos, 10,000 más, 8,000, un poco menos del domingo. Por Radio Centro, 101.3 FM, en audio, en imagen para sus plataformas digitales. Candela, con K, 89.3 FM en Manabí. Igual frecuencia, pero es de la bonita del centro del país, para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua desde Riobamba. Y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Para proseguir, fíjense cómo el abogado que pertenece al Comité Interamericano o a la Comisión, es Comité Internacional de Defensa de los Derechos Humanos, el CIDH, Abraham Aguirre, habla de que aquí, respecto a los militares, ellos hasta ahora solo pueden hablar de desaparición forzada porque no hay elementos de juicio todavía para acusarlos a ellos de haber sido los asesinos.
Existe un proceso que es el proceso de desaparición forzada y existe una investigación paralela por la muerte de los 4 niños de las Malvinas, y en donde los militares no hay una línea clara hasta el momento si es que ellos sean o no sean responsables. Y ante esa evidencia, pues solamente hay que dirigirnos en lo que corresponde a la desaparición forzada. Si así fuera, ¿cuál sería la pena máxima que les debería corresponder en lugar de los 34 años, 8 meses que le dieron a cada uno? Bueno, como le indicaba, hablar sobre la participación, sobre la muerte de estos 17 militares, no sería lo adecuado. Y esto pues en virtud de que en esta otra investigación que se lleva, una investigación previa, tiene reserva de ley, pero podría darse el caso de que la persona o las personas que hayan sido partícipes del asesinato deleznable, evidentemente, de 4 niños inocentes, pues podría acarrear una pena de hasta 40 años. No hay una línea clara de que los militares sean o no responsables, dice él. Responsables sí, culpables no. ¿Y responsables de qué? Es lo que hay que discutir. Ya está admitiendo una serie de responsabilidades su abogado, pero ninguna de ellas, a su juicio, constituye delito. En eso profundizaremos al volver. Unas disculpas para Abraham Aguirre si es que su nombre tenía A después de la R, como yo creo. Eso sí es falta nuestra. Enseguida volvemos con Jesús López, defensor de 7 de los militares implicados en el caso Malvinas. La defensa de 7 militares evidencia que no todos tuvieron igual participación en el delito. Eso atenúa su condena. Para ello, además, revelan detalles íntimos de la barbarie. Este hecho ha sido único y aislado en las Fuerzas Armadas. Esta Navidad regala la historia real de emprendimiento escrita por Carlos Cueva González, disponible por $10.35 en Pharmacies. Los fondos irán a la construcción del primer hospital oncopediátrico de Solca. Para construir una feliz Navidad. Ahí está Pharmacies. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Con Bancar, día de tarjeta en Río Centro este 13 de diciembre, descuentos de hasta el 60%. Vera a su manera, crítico e independiente. OnePlus hace reprise del programa al día siguiente a partir de las 6 de la mañana en Canal 14 por todas las cableras que ven en su pantalla. En Zapping, en cambio, es Canal 121. El canal de YouTube, Ecuador en Vivo TV, lo reproduce y sube apenas concluye. Y en Imbabura y Carchi también ponen el reprise mañana, al día siguiente, pero a partir de las 6:30 por 90.3 FM. Antes de repasar con Anabel Verdesoto hechos que para algunos pueden ser ya distantes y que otros han querido felizmente olvidar, y que algunos me recomiendan que yo debería dejar a un lado. No, ahora que la mayoría lo quieren olvidar, yo lo voy a recordar. Porque cuando todo el mundo está en lo mismo, ya no hay necesidad de que yo lo haga. Cuando no están, sí. Antes de eso, refirámonos a lo último. ¿Ya? Dijo que hay que ver de qué son responsables o culpables sus defendidos. Usted descarta que sea del asesinato, y por eso citó el incidente de la grabación de uno de los niños cuando fueron liberados, y que habló con una persona X y que dijo que había un tiempo determinado esa persona para que lleguen a buscarlo. ¿Consta eso en el proceso? Sí, señor Vera. Mire,
Específicamente, cuando son liberados los menores en este sector del árbol caído de Taura, se dirigen hacia una de las casas más cercanas y toman contacto con un señor Luis Tomalá, todo el mundo lo sabe. A una de las casas más cercanas. Sí, sí. Después de caminar, ¿cuánto tiempo más o menos? Yo me imagino que serán en tiempo unos 5 minutos, señor Vera. ¿A qué distancia estaba eso del poblado? No soy perito, no se ha establecido, pero... ¿No eran 10, 11 kilómetros adentro en un camino no, porque de quinto orden que los llevaron? Caminar 20 kilómetros nos tomaría una hora. No, no dije es 20, así. dije 10, 11. Bueno, igual nos tomaría bastante tiempo, pero no es tanto así. Estaban cerca de un poblado. Estaban cerca de un poblado. Ok. Relativamente cerca, digámoslo. Ok, ya, pero en 5 minutos no llegaron al poblado, desde luego. Ya. ¿Usted estuvo en el lugar? No, pero por los datos sí más o menos puedo calcular. Me estaba vacilando usted. Pero es que ni el perito lo dijo. No, es que Tres Patines le dice al juez, tú estabas ahí, chico. Es que no lo dijo el perito. No he perdido el sentido. Vamos al tema, señor. Ya. Verá. Llegan a la casa de este señor Luis Tomalá. Sí, el señor Tomalá le presta su dispositivo telefónico al mayor de los menores. ¿Así se llama el ciudadano? Luis Tomalá. ¿Sigue viviendo allí? Desconozco. ¿Los van a llamar a dar testimonio en el proceso? No, porque ya se le tomó el testimonio anticipado. ¿Sí? De hecho, estaba ¿está grabado. la grabación? Claro, estaba grabado, se escuchó en la audiencia de juzgamiento. ¿Le produjeron la grabación? Sí, señor. ¿Y está periciada esa grabación? Bueno, estaba en cadena de custodia por parte de la misma judicatura que tomó el testimonio anticipado. ¿Estaba en cadena de custodia qué? La grabación del testimonio anticipado. Porque no es que la llamada quedó grabada en el celular. No quedó llamada, pero sigue el registro de la llamada y también en el WhatsApp del señor padre de familia estaba la ubicación en tiempo real y en tiempo actual que le había enviado este señor Luis Tomalá. Ok. ¿Y qué es lo que refiere él? Ok. Dice el señor padre de familia, Luis Arroyo Valencia, que habló aproximadamente 5 minutos con su hijo mayor, que su hijo mayor le refirió que estaba con el resto de menores, ¿sí? Y que los militares le estaban acusando de un robo, que los llevaron a Taura, que los habían golpeado y que los vaya a buscar. Eso refirió en la llamada. No le cuenta a Luis Tomalá que estaban desnudos o casi sin ropa. Pero yo le dije lo de los menores. Tomalá sí refiere que estaban desnudos, que él les prestó unos boxers y le dio agua y pan. ¿Dice si vio a los 4 o solamente al que se A acercó? los 4 les dio boxer, dice Tomalá. ¿Describen algo sus condiciones físicas? Que uno de ellos estaba golpeado, evidentemente dijo eso. Ok, vamos ahora a Ismael Arroyo, a quien justamente llamó Luis Tomalá esa noche. Él es el padre de Josué e Ismael Arroyo. En realidad nosotros no tenemos bien claro esa situación, sí que esta persona que llamó, no sé, tuvieron alguna conversación con ellos, alguna coartada para hacer pasar como que se los llevó la mafia. En realidad no sabemos bien, no puedo juzgar. En realidad sí que ellos cometieron el asesinato, porque ahorita lo que nosotros estamos en el juicio es de la desaparición forzada, como tal, y ellos son los responsables de un inicio que se llevaron a nuestros hijos. Ellos son los responsables, porque estaban en manos de agentes estatales. Ellos son los responsables, y ellos tendrán que responder por lo que hicieron, ¿no? Porque sabiendo que los niños no eran de Taura, eran de aquí de Guayaquil, pudiendo haberlos dejar aquí en un complejo judicial de Valdivia, o pasando por el Modelo, o por la Infantería allá de la base norte. Ahora que ya se saben tantas cosas, aún así no se han mencionado, ni siquiera pedir una disculpa a los papitos de los 4 de las Malvinas, o reconocer que estos agentes estatales fallaron con los 4 de las Malvinas, fallaron, y lo que nosotros queremos es justicia y que se sepa la verdad. Hice una ensalada de nombres, porque estábamos hablando de Luis Tomalá. Le dije a quien acabamos de escuchar, que es Luis Arroyo, Ismael. Ismael es uno de sus 2 hijos desaparecidos, que son Ismael y Josué. Aclarado el tema. Cuando volvamos, lo que dice el abogado Jesús López, defensor de 7 de los militares, respecto a estos últimos argumentos. ¿Por qué en el trayecto no los dejaron en algunos de esos otros lugares? ¿Y cuál es la versión de ellos respecto a quién los golpeó, a quién llamó a uno de ellos negro cuando le advirtió
y tienes suerte de que no te meta un tiro negro. La defensa de 7 militares evidencia que no todos tuvieron igual participación en el delito. Eso atenúa su condena. Para ello, además, revelan detalles íntimos de la barbarie. Este hecho ha sido único y aislado en las Fuerzas Armadas. Apuéstale a tu ritmo, apuéstale a tu ritmo. Yo con Sportbet voy a ganar, junto a mis panas pronosticar. Apuéstale a tu ritmo con Sportbet, porque con Sportbet siempre ganas. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo, apuéstale a tu ritmo. Pronostica y gana, gano, yo gano, mi pana con Sportbet todo gana, 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 gana. Apuéstale a tu ritmo. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Con Bancar, día de tarjeta en Río Centro este 13 de diciembre, descuentos de hasta el 60%. Hola, les habla Jorge Burruchaga, a mis amigos de Guayaquil que estaré ahí el próximo 16 de diciembre. Encantado de visitar nuevamente esa gran ciudad. Estaremos charlando de fútbol, de la vida, de lo que nos costó ganar el Mundial, del placer de haber convertido un gol en el Mundial, todo lo que conllevó esos 4 años de trabajo duro. Así que les vuelvo a decir, es un gran placer visitar vuestra ciudad y nos vemos pronto. Abrazo. Sí, tú puedes ser uno de los 100 ganadores de $100,000 en premios. Por cada $30 que ahorres y los mantengas, ya tienes una oportunidad de ganar un carro MG, $5,000 en efectivo y te des todos los días. Así que ya sabes, empieza a ahorrar y podrás ser uno de los 100 ganadores. Regístrate en bolivariano.com y prepárate para ganar. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Vera a su manera, crítico e independiente. Macrodigital nos pone en los Estados Unidos con 12,000 o 15,000 hogares que se conectan los domingos, gracias a la que la mayoría de ellos son ecuatorianos. Esa colonia nos sigue también en España por Ispasat, en Ecuador 18 provincias, el viernes dije 28. O anteayer dije 28 en Veraz, un día dije 28, 18 provincias, perdonen, le sumé 4 a las del Ecuador. Y también en una cablera de Colombia y en otra de Perú. Quedan algunas interrogantes ahí, empecemos con eso, de lo que dijo Ismael Arroyo. ¿Por qué al traerlos desde el sur no los dejaron en Valdivia, en el cuartel Modelo o en algún otro complejo militar y los llevaron a votar en ese tipo refundido por Taura? De acuerdo, la misma pregunta me hice yo cuando asumí la defensa y está claro en los testimonios que dieron cada uno de los señores militares durante la audiencia de juzgamiento. Señor Vera, ninguno de los militares estaban acantonados en la ciudad de Guayaquil, no conocían Guayaquil y lo que se le ocurrió al líder y fue la orden es trasladarlos al UPC más cercano del destacamento militar donde ellos prestaban funciones. Y esto es el UPC Virgen de Fátima que queda cerca a la base de Taura. ¿Y qué hace que no los dejen ahí? Ok, igual, cuando ellos toman ese camino de tercer orden, encuentran ese árbol caído, de acuerdo a lo que ellos han manifestado y han mantenido desde un principio, desde el 10 de diciembre. En el árbol caído prestan colaboración los menores para retirar el obstáculo del árbol y uno de ellos le pide al líder de la patrulla. Bajan a los chicos a cargar el árbol. Y eso está acreditado. Siendo ellos comandos de la FAE. Sí, señor. Eso está acreditado. ¿Y eso no es una forma de tortura también? Bueno, no es tortura. La desnudez está catalogada como una forma de tortura. Bueno, no está demostrada la desnudez, señor Vera. Usted me dijo, no, un ratito, usted me dijo que Luis Tomalá dijo que estaba. Sí, lo dijo Luis Entonces Tomalá. Está demostrada la desnudez. Pues. Pero eso no es solo le creen una cosa.
otra cosa es eso. Pero no es desaparición. Ya, eso es un elemento de tortura. Vamos a lo que usted dice. Prestan colaboración para retirar el obstáculo. El más grande de ellos le dice al comandante de la patrulla que les dejen en ese lugar y él toma la equivocada decisión de dejarlos, ¿sí? Y se retiró la patrulla. Pero no facilito, después de hacer todo lo que describí hace un rato, según consta en el proceso. ¿Usted les ha preguntado a sus defendidos por qué no intervinieron? ¿A qué se refiere con que no intervinieron? A impedir esa acción, a decirle, mi subteniente, por favor, serénese. Usted habla de los subordinados. De los 7 que usted defiende. De los que yo defiendo. De los que yo defiendo, 2 son choferes de las camionetas. Ellos en ningún momento se despegaron de las camionetas, son custodios de lo que pasa en los vehículos. En los carros, ok. Los 2. El resto realmente no observó, al decir de ellos, nada irregular. Y la orden de dejarlos ahí tampoco fue algo ilegal. Por eso no indicaron. ¿No le pareció nada irregular que los vejen, los pateen, los amenacen? Eso no observaron, según se refieren los testimonios, mis defendidos. ¿Usted les cree a sus defendidos? Yo les creo a mis defendidos. ¿Cómo hace para saber que le dicen la verdad? Bueno, hay un hecho importante, señor Vera. Refieren que supuestamente existieron disparos, pero en el armerillo las municiones fueron devueltas en las mismas cantidades y las mismas características. Entonces eso le resta, a mi criterio, y está en el proceso, la credibilidad a que existieron a usted tipo en este hechos. caso, en otro, en que se juega gran parte de su prestigio y el del estudio jurídico, se le ha ocurrido, y si no se molesta el cliente, proponerle hacerle una prueba de confianza con detector de mentiras. ¿Cómo le llaman ustedes? Sí, así mismo, detector de mentiras, polígrafo. Sí. Ok. No, eso es ilegal, no es permitido. El abogado no le puede pedir eso a su cliente, decirle, mire, su versión me parece increíble, disculpe. Yo para estar convencido y para defenderlo necesito no solo que me vea a los ojos, como usted me está viendo a mí ahora, sino que pasemos esta prueba. Eso no es permitido. ¿Ah, no es legal? Eso no es legal. ¿No es ético? Eso es autoincriminatorio. Está prohibido y proscrito por la Constitución y por el Código de la Función. No, ni aún en la relación privada entre un cliente y un abogado. Yo no digo que en el proceso. Yo quiero defenderlo, pero me parece increíble lo suyo. ¿Cómo los llevaba polígrafo? Sí. Y usted algo lo dijo aquí desde el inicio. Desde una vez que se pasaron esos informes del 10 de diciembre, ya los tuvieron enclaustrados en el destacamento militar. Se acabaron los permisos, las salidas, y ahí se quedan y los llevaron a los 16 uniformados a la audiencia de formulación de cargos. ¿Le dijo usted a alguno de sus 7 defendidos, salvo los 2 choferes, a los 5, no les llamó la atención lo que hacía el subteniente? Yo les he preguntado. ¿Y dijeron? Que no vieron nada irregular. ¿No les dijo, frente a ese riesgo, dejarlos botados ahí y desnudos, no se les ocurrió decir, mejor dejémoslos en las carreteras? Bueno, mi subteniente. Como le digo, fue el subteniente el que tomó la decisión de dejarlos ahí. ¿Cómo explica usted ese nivel de indiferencia, de frialdad, de inhumanidad de sus defendidos? Es que yo no veo la indiferencia. Mire, cuando fuimos a la audiencia de juzgamiento, y no por recomendación de la defensa... Usted no niega los hechos que describo y que sucedieron, y no le parece indiferencia. Pidieron disculpas, se solidarizaron con la familia, y no por instrucción de la defensa. ¿Qué más están dispuestos a hacer por la familia? Sus defendidos, si en algún momento hay una distorsión muy clara de la verdad, no solo que los perjudique a ellos, sino en el proceso, ¿están dispuestos a aportar otros elementos de juicio? Es que no le entiendo la pregunta. ¿Otros elementos como cuáles? No le entiendo la pregunta. Por ejemplo, si 2 de los choferes dicen, yo no estuve ahí, nos quedamos custodiando los vehículos. Uno de ellos dice, la verdad, doctor López, salí un rato para orinar. Y en el rato que salí para orinar, yo pude ver esta cuestión. Ya, yo tengo que contarle algo más entonces, señor Vera, ¿no? Antes de que se sometan estos 5 personajes a la cooperación eficaz, ya venía dándose esos murmullos. Yo les dije a todos mis defendidos, señores, esto de la cooperación eficaz es una alternativa que puede ayudar a bajar la pena en gran medida. Ustedes tienen que considerarlo, y ellos dijeron, no, señor López, porque definitivamente nosotros estamos hablando con la verdad. Entonces yo no sé cómo más podrían colaborar si ni siquiera ellos quisieron cometerse a una cooperación porque indican que realmente esos hechos no ocurrieron. Lo tengo claro. Cuando volvamos, porque el tiempo se nos ha ido rápido, pero espero que haya valido la pena, y creo que no será la última vez que me refiera a este caso, recordaremos los hechos para quienes lo han olvidado con una nota de Anabel Verdesoto de Coavisa.
La defensa de 7 militares evidencia que no todos tuvieron igual participación en el delito. Eso atenúa su condena. Para ello, además, revelan detalles íntimos de la barbarie. Este hecho ha sido único y aislado en las Fuerzas Armadas. Entre el puerto marítimo de Guayaquil y DP World Pozorja, a pocos minutos del Quinto Puente, surge Arcus, el complejo empresarial mejor ubicado de la ciudad. Diseñado para ofrecer eficiencia, seguridad y una ubicación estratégica, Arcus combina infraestructura moderna, accesos amplios y todos los servicios que necesita un negocio en crecimiento. Con áreas de esparcimiento, canchas deportivas, comedor corporativo y zona comercial, Arcus impulsa la productividad y el bienestar de tu equipo Arcus. Una inversión sólida en el lugar correcto, en el momento perfecto. Sé parte del futuro empresarial de Guayaquil. Esta Navidad regala la historia real de emprendimiento escrita por Carlos Cueva González, disponible por $10.35 en Pharmacies. Los fondos irán a la construcción del primer hospital oncopediátrico de Solca. Para construir una feliz Navidad. Ahí está Pharmacies. Día de tarjeta en Río Centro este 13 de diciembre. Descuentos de hasta el 60%. Vera a su manera. Crítico e independiente. Canal 24/7 sube el programa una hora antes de la emisión total y general en cableras, radios, plataformas, redes y otros medios. Es el único autorizado para eso en todos los números que ustedes ven en pantalla. Recientemente también en CNT por canal 120. En cambio, en el estudio de podcast de Radio Centro 101.3 FM, donde lo grabamos. Aquí está lo que les anticipé que hizo Anabel Verdesoto de Coavisa, resumiendo el caso. 50 carpetas con más de 5.000 páginas conforman el expediente fiscal del caso de las Malvinas. 17 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana son procesados por desaparición forzada, tras la aprehensión de Josué, Ismael, Nemías y Steven en la avenida 25 de Julio en el sur de Guayaquil. Esa noche, los 4 menores de edad fueron aprehendidos por 2 patrullas militares, tras la alerta de un supuesto robo. Posteriormente fueron trasladados hasta Taura en Naranjal, aunque según los uniformados, la intención era llevarlos a la unidad policial de Virgen de Fátima, en el kilómetro 26 de la vía Ayahuachi. Los chicos llegaron hasta una casa donde un hombre les prestó su teléfono y llamaron a su papá. Dijeron que habían sido detenidos por militares, golpeados, estaban desnudos y querían ayuda. El hombre pidió que vayan a verlos rápido antes de que la mafia se los lleven. Nunca más se supo de ellos. La familia puso la denuncia e inicialmente la UNASA investigó el caso y luego pasó a la unidad de desaparecidos de la policía. En el ámbito fiscal, se manejó como secuestro y luego como desaparición forzada, tras obtener un habeas corpus que avaló que el caso sea tratado así. El 24 de diciembre de 2024, los restos de los menores calcinados fueron hallados en un manglar de Taura. El 31 de ese mes, se formuló cargos contra 16 militares y se confirmó que los cadáveres eran de Josué, Ismael, Nemías y Steven. ¿Usted qué plantea pedir para sus defendidos si no admite que cometieron ningún tipo de delito, ni siquiera en los hechos que participaron pasivamente, si bien no activamente? ¿Podrían ser cómplices en la medida, por ejemplo, en que los choferes los transportaron a un sitio no previsto allí como inicialmente se había acordado? ¿Podrían ser encubridores en la medida en que no relatan todos los hechos si es que eso se establece más adelante? ¿Qué justificación encuentra usted para pedir su inocencia? Ok. La figura del encubrimiento ya no existe, se está derogada en el Código Penal desde la vigencia del COI en el 2014, pero ahora se llama autor indirecto.
Bueno, es que hay autoría directa, autoría mediata y autoría indirecta. Y Autoría complicidad es lo único que prevalece o todavía sigue manteniendo el código. Sí, yo Mire, soy muy antiguo ¿qué cuando es lo que estudié yo- cómplice. ¿Qué es lo que Derecho yo- penal. El encubrimiento. ¿Ya? El encubrimiento es lo que usted estudió Ok. en el Código Penal. Ahora ya no existe. Al encubrimiento lo suple el fraude procesal, cuando usted trata de desaparecer la evidencia u ocultar los detalles del caso. ¿Qué es lo que plantea la defensa, señor Vera? Yo nunca he dicho que no existe ninguna infracción. Lo que yo digo es que no existe desaparición forzada. ¿Qué es la desaparición? Porque falta qué elementos de la desaparición forzada. La negativa a reconocer la aprehensión. Es que como... Según usted, reconocieron que ellos los- reconocieron A ver, cuando le preguntaron. y han negado que se negaran a informar ellos. Tan pronto se los pidieron. Ellos informaron tan pronto se lo pidieron. Y no les correspondía. Tal vez alguno de ellos no llamó a un familiar y les dijo, mira, aquí hay una cosa íntima que si mañana me muero te quiero contar. Sucedió esto. A ver, eso sucedió de acuerdo a los reportajes, a lo que ha ocurrido en el juicio. Un soldado dice haber grabado un video, se lo envió a la hermana. Y ese video se presentó en la audiencia de juzgamiento. ¿Sí? Se presentó ¿Se ese video. perició? No, no se perició. ¿No tuvo cadena de custodia? No tuvo cadena de Y custodia. apenas hay uno solo que no por los canales regulares informó ha pasado esto. No le entiendo la pregunta, pero se ha pasado. Me parece que hasta Uno solo de los 17 militares, antes de las 24 horas en que por primera vez informan de lo que ha sucedido, llamó a la hermana y extra canal regular militar le dijo, ha pasado esto. Exacto, y dice que le envió el video incluso que grabó a la hermana. Y eso se presentó en la audiencia. Eso se presentó en audiencia, eso es parte de la ¿Usted lo cooperación vio? eficaz. Sí, todos lo vimos y de hecho está circulando en las redes que un medio se atrevió a publicarlo. ¿Le ¿no? cree? Sí. No está periciado, señor Vera. ¿Y ya es tarde para periciarlo? Es tarde para periciarlo, ya el juicio está terminando. De hecho, posiblemente el martes tenemos sentencia. Señor Vera, pero le respondo la pregunta. Yo arguyo de que no existe desaparición forzada porque no se cumplen dos requisitos de ese tipo penal. De ahí, si es que los militares cayeron en otra infracción, es la fiscalía quien tiene que abrir una investigación. ¿Cuál es el delito de dejar indefensos 4 niños Se llama... en una zona en la cual pueden ser más vulnerados de lo que fueron? Hay un tipo penal que se llama abandono de personas, señor Vera. Ajá. ¿Sí? Tal vez por ahí, yo no lo sé, pero desaparición forzada no existe. ¿Por qué se empeña tanto usted en poner énfasis en eso? ¿Por la gravedad de la pena o porque no concurren todos los elementos típicos de la desaparición Porque no forzada? concurren todos los elementos típicos de la desaparición forzada. Para que una figura penal sea aplicada, tiene que de manera exacta acoplarse a lo que uno realiza la conducta en el mundo real. ¿A qué nos acoplan los ¿Tiene elementos? alguna idea sus defendidos de quién pudo haberlos asesinado? En el expediente y en la audiencia de juzgamiento se dieron nombres y apellidos, señor Vera. Y dijeron que el autor material de esas muertes es el señor Ofelio Cervantes. A propósito de que fue aprehendido y un juez lo dejó en libertad y ese juez también está siendo investigado por prevaricato. ¿Capturaron como sospechoso a Ofelio Cervantes? Sí, señor. Y fue liberado. Por un juez que está en este momento siendo investigado por prevaricato. ¿Y el supuesto culpable ya no está en el país? Desconozco si está en el país, pero lo soltaron. Y él fue plenamente identificado. Es más, ¿identificado por quiénes? Fueron a la audiencia de juzgamiento a dar su testimonio los agentes investigadores y dijeron que tienen 2 personas identificadas por este presunto delito, 2 personas pertenecientes al grupo de delincuencia organizada Los Águilas, ¿ya? Y que los tienen identificado y obviamente no dieron más nombres por el tema de la reserva de la investigación. Lo otro, los cooperadores eficaces, sé que mencionaron en la audiencia a un general de la FAE, el general Fierro, y a 3 coroneles, Logroño, Lescano e Iglesias, al general como aquel que les obligó, les pidió borrar los videos, y a los demás como parte de la operación de distorsión o silenciamiento del caso. Ya, a ver, para que usted lo entienda, señor Vera, los 3 coroneles que mencionan hicieron entrevistas a los uniformados, a los 16. Después de las entrevistas, les piden que elaboren los informes a lo que yo les hice referencia hace pocos minutos. Respecto del general Fierro que ellos mencionan, indican que el líder de la tropa, el subteniente, les había en estas entrevistas enseñado un video que él había grabado.
y que le habían dicho los altos mandos que usted indica, que sí se dijo en la audiencia, de que borren los videos porque puede hacer daño institucional. Pero eso es la palabra del cooperador. No existe prueba plena. ¿No tiene un soporte para eso? No existe. ¿Una grabación? No. ¿Un chat? No, señor. Es simplemente la palabra de uno contra la palabra de otro. Exactamente. Exactamente. Pero mire, yo le pregunté a mis defendidos sobre esta situación en la cárcel, porque obviamente fue la primera vez que yo escuché esa información. No existe en el expediente, sino que lo dijeron en la audiencia de juzgamiento. ¿Qué pasa con sus defendidos si finalmente el fiscal en esta primera instancia, lo dudo, en una segunda instancia tiene un dictamen absolutorio? ¿Se reintegran a la Fuerza Aérea? Desconozco el procedimiento administrativo, yo soy abogado penalista. ¿Le han dicho si quisieran volver? Sí, por supuesto. Cuando volvamos, en cambio, nosotros las conclusiones finales de Jesús López, abogado de 7 militares implicados en el caso Malvinas. La defensa de 7 militares evidencia que no todos tuvieron igual participación en el delito. Eso atenúa su condena. Para ello, además, revelan detalles íntimos de la barbarie. Este hecho ha sido único y aislado en las Fuerzas Armadas. Ahorra y gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Todos tenemos un deseo. Deseo un lugar donde mi hijo crezca feliz. Deseo tener un espacio solo nuestro. Deseo vivir mis días con calma, en un hogar que me haga sentir en paz. Deseo que el fruto de mi trabajo sea la estabilidad que siempre busqué. Porque cada deseo tiene una historia. Y cada historia merece hacerse realidad. Cumplir tu deseo es nuestro compromiso. Con Ambienza y el crédito Miti Miti del Gobierno Nacional, con una tasa de interés desde el 4.87%, tu hogar comienza hoy. Conoce más en ambienza.com. Y Sebas, también es tu cumple, pero recuerda, un solo regalo, ¿ok? Siente la Navidad con la alegría de jugar. Compra ahora con tu Club Pica y paga desde marzo. Con Bancar, día de tarjeta en Río Centro este 13 de diciembre. Descuentos de hasta el 60%. Vera a su manera. Crítico e independiente. Cuando se estudien los argumentos del defensor de 7 militares que me acompaña, se verán que son básicamente lo que ha desarrollado él aquí: insuficiencia probatoria directa, subordinación y mando como asunto de obedecer una serie de acciones que aquí ha descrito, prueba cuestionada, muchas de ellas individualización penal. Sostiene que en derecho penal funciona el asunto por actos concretos y no hay una responsabilidad en bloque. Y hay una cosa que me llama la atención, que sus defendidos no pueden ser convertidos en responsables por saciar el clamor popular. ¿Usted cree que hay una presión para encontrar los culpables a todos por igual? Por supuesto, señor Vera. Eso es lo que se llama criminalización mediática y los medios de comunicación les han dado duro, incluyéndolo usted. ¿Y eso va a pesar en el juez el martes? El juez es un ser humano que siempre tiene miedo y miedo a perder el cargo. Pero no estoy hablando de este tribunal, porque para mí este tribunal ha sido bastante objetivo y bastante imparcial. Hasta el día ahora. Martes, la sentencia posiblemente, señor Vera, el martes 16. ¿Ya? Y yo creo en este tribunal. Le agradezco mucho por comparecer a precisar sus puntos de vista y aclararlos. Una cosita más, si me Dele, permite. claro. 10 segundos. Sí. Los señores militares no mataron a los 4 niños. Esas muertes tienen nombres irresponsables y es Ofelio Cervantes a la cabeza, liberado por un juez.
Creo que felizmente está claro, incluso para mí, que asesinos felizmente no son. ¿Qué son por haberlos puesto en esas circunstancias? Es lo que hemos examinado aquí, pero sobre todo tendrá que examinar el juez detenidamente para hacer justicia, no en masa, en lo que corresponda a cada uno. Mi pensamiento respecto a eso lo escucharon al principio del programa, así como la urgencia y la necesidad de que no solo los implicados se disculpen, como ya lo han hecho, lo cual no devuelve ni rezarse nada, pidan perdón, lo cual por lo menos demuestra un poco de conmiseración, pero sobre todo que al interior de la FAE se revise por qué pasan estas cosas, aunque sea un solo episodio, único, aislado y ojalá último, y qué procedimientos se van a cambiar o a afianzar para que no sucedan nunca más. Buenas noches. Vera a su manera llegó gracias al auspicio de... Porque para ellos, los regalos que llegan al corazón se sienten. Pika, siente la Navidad con la alegría de jugar. Compra ahora con tu Club Pika y paga desde marzo. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Esta Navidad regala la historia real de emprendimiento escrita por Carlos Cueva González, disponible por $10.35 en Pharmacies. Los fondos irán a la construcción del primer hospital oncopediátrico de Solca. Para construir una feliz Navidad. Ahí está Pharmacies. Arcus impulsa la productividad y el bienestar de tu equipo Arcus. Una inversión sólida en el lugar correcto, en el momento perfecto. Sé parte del futuro empresarial de Guayaquil.